Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos regala de estar esta tarde, en este momento acá, abriendo la palabra de Dios y así darle continuidad a lo que de alguna manera habíamos cesado un poco debido a algunas circunstancias de salud. Y es nuestra serie de 5 temas acerca del santuario. Ahora, ¿por qué queremos o por qué deseamos volver a retomar el asunto del santuario como punto, diríamos así, importante en el momento en que nosotros estamos? El santuario, el santuario es la economía, es el GPS, es la directriz del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Inclusive cuando Adán y Eva, después que fueron expulsados del Edén, escuchan la sentencia de Génesis capítulo 3, versículo 15. Realmente lo que está ahí delineado son la realidad que en tiempo posterior se iban a dar dentro del santuario. Y enemistad pondré entre tu simiente y la simiente tuya, esta te va a herir en la cabeza, tú la vas a herir en el calcañar. Lo que Cristo estaba anunciando era la serie de eventos que prefiguraban la victoria total y absoluta de Cristo como garantía del hombre, ejemplificada o tipificada a la luz del santuario. Ahora, del santuario, cuando hablamos del santuario, hay muchas cosas que hablar acerca del santuario, pero quisiéramos irnos por un sendero conocido, pero que a veces de pronto nosotros no tomamos en cuenta muchas veces estos aspectos del santuario. La primera presentación veíamos de dónde fue expulsado Satanás. Como dice el libro de Ezequiel, fue expulsado del mismo santuario. Y Ezequiel dice, en el huerto de Dios, en el santuario de Dios estuviste y de allí fue expulsado Satanás. Ahora, cuando Adán y Eva pecan, nuestros primeros padres pecan, automáticamente ellos también fueron expulsados del santuario. Fueron expulsados del lugar donde vivían en su estado de inocencia. Ahora, cuando hablamos de los departamentos del santuario, cuando vemos las diferentes áreas o esferas del santuario y al mismo tiempo las diferentes realidades que dentro del santuario se dan, nosotros no percibimos que cada una de las áreas del santuario representa, cada una de las áreas del santuario tiene un valor inmenso en nuestro proceso redentivo. Cuando Adán y Eva fueron expulsados fuera del Edén, fuera del santuario. Así que Cristo, la ofrenda del Padre a favor en propiciación por nuestra redención, tenía que comenzar la restauración, no solamente en términos de perfección y en términos de victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sino que también tenía que comenzar ese proceso, geográficamente hablando, donde nuestros primeros padres fueron expulsados. Yo quiero leer en este momento, en el libro de Hebreos, capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el versículo 12.
Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que Pablo aquí está hablando que Cristo padeció fuera de la puerta. ¿Por qué Cristo padece fuera de la puerta? No olvidemos que nuestros primeros padres fueron expulsados fuera de la puerta del Edén, fuera de la puerta de su morada, del santuario donde ellos vivían, donde ellos estuvieron en su estado de inocencia. Así que Cristo tenía en la realidad, Cristo tenía que ir fuera del santuario a rescatarnos allí de el lugar donde habíamos sido expulsados, fuera, porque el proceso de la redención es un proceso inverso a la caída. O sea, la caída de nuestros primeros padres viene desde adentro hacia afuera y luego la restauración viene desde afuera hacia adentro. Así que Cristo tiene que morir, ir al lugar donde el hombre está, donde nosotros estamos, para luego volvernos otra vez paso a paso, volvernos a regresar al lugar de donde nosotros salimos cuando caímos en nuestro estado de inocencia. Por eso Pablo dice, Cristo padeció fuera de la puerta, y es específico, fuera de la puerta, padeció para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera del lugar o en el atrio exterior. Por eso al santuario siempre leemos, en la simbología se le ha asignado básicamente 4 espacios, 4 lugares. Atrio exterior, que es el lugar fuera del santuario. Atrio interior, y luego entonces lugar santo y lugar santísimo. Así que vamos a ver algunos aspectos de el santuario, pero ver el santuario desde el atrio exterior. Y es muy interesante que el santuario en el atrio exterior, para dirigirse al santuario, al atrio interior, hacía falta que se tomara el camino que conducía allí al santuario antes de entrar al lugar, al atrio interior, cuando se tomaba la decisión o cuando se toma la decisión de restaurarnos, o cuando nosotros, por la gracia de Dios, aceptamos al Señor, en el lugar donde nosotros lo aceptamos es en el atrio exterior, para luego tomar el camino que nos conduzca hacia la puerta, y luego de la puerta entonces entrar al atrio interior del santuario. Vamos a ver algunos aspectos interesantes del camino, porque no en vano aparece esa realidad de que cuando el hombre acepta, el pecador acepta, aceptar al Señor, entregarse al Señor, Él lo acepta en el atrio exterior y luego toma el camino que conduce al santuario para introducirse por su puerta al lugar al atrio exterior y luego y luego ir dando los pasos que aparecen en la parte interna del santuario. Vamos a ver algo interesante, cómo Cristo cumple con esas
esos pasos, con esos pasos en su realidad, en su realidad. Vamos al libro de Salmos. Salmos, un salmo muy conocido y muy recitado, un salmo muy conocido, Salmos 1, versículo 1. Allí aparece algo muy interesante con respecto al camino. Dice el Salmos, capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Así que Cristo tiene que asumir en la realidad, en su realidad, Cristo tiene que asumir la experiencia que el pecador tiene que experimentar para luego volver de regreso a casa, para luego volver otra vez de regreso al lugar donde fue expulsado o donde fueron expulsados nuestros primeros padres cuando pecaron. Por eso el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino. ¿Qué camino? Porque desde que nosotros fuimos expulsados, de que nuestros primeros padres fueron expulsados de el santuario y cayeron al atrio exterior, fuera, para tomar otra vez el rumbo, para volver otra vez al lugar de donde fuimos expulsados, había que tomar el camino. Pero ese camino no debía ser tomado por el hombre a menos que Cristo no lo trillara. Vamos a leer lo que dice en Hebreos para que entendamos esto que estamos queriendo ilustrar. Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, vamos al libro de Hebreos. A ver qué dice allí Hebreos capítulo 6, para que nosotros podamos entender lo que dice el Salmos capítulo 1. Dice, lo cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, está hablando aquí del santuario, que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que Hebreos está diciendo que Cristo entró allí, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor. ¿Qué es un precursor? Un precursor es alguien que va adelante, que preside, que va delante de. Precursor que va delante de. Así que Cristo asume el camino que nosotros debíamos tomar para volver de regreso otra vez al santuario. Y lo ilustra paso por paso. Por eso Salmos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores. Cristo, para enseñarnos el camino, el cual debía otra vez llevarnos de regreso a casa, asumió ese camino sin pecar, en su pureza, en su inocencia. Cristo asume el camino el cual nosotros debemos asumir, el cual nosotros debemos seguir, y como dice Hebreos 11, lo hace como precursor, como alguien que va delante. Y esto es muy interesante cuando hablamos del camino, porque no es que simplemente yo debo tomar el camino que me conduce a la vida eterna. No es que yo debo tomar el camino que me lleva a la salvación, sino que Cristo tiene, Él tiene que comenzar a trillar ese camino. Y Salmo dice que ese varón no anduvo en caminos de pecadores. O sea, para Cristo enseñarnos el camino, tenía que
hacerlo sin participar del pecado para poder mostrarnos a nosotros el camino que habría de conducirnos otra vez al lugar donde fuimos expulsados cuando caímos, cuando nuestros primeros padres cayeron. Ahora miren algo interesante, el Salmo 25, 8 y 9, Salmos 25, 8 y 9, allí hay algo muy interesante con respecto al camino que Cristo trazó para que nosotros pudiésemos poder seguirlo, Él delante de nosotros como precursor. Salmos 25, 8 y 9 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores el camino. Y aquí es interesante, aquí muy interesante, dice que Jehová iba a enseñar el camino. Porque cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, nosotros quedamos sin posibilidad, sin entendimiento, sin la capacidad de discernir cuál era el camino que debíamos tomar para volver otra vez de regreso al lugar de donde fuimos expulsados por la transgresión. Y el Salmo 25 dice que Jehová es recto, Él va a enseñar a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Así que Cristo, cuando aparece en el Nuevo Testamento como el camino, la verdad y la vida, no aparece de manera accidentada. Cristo aparece como el camino porque cuando nosotros fuimos expulsados, caímos fuera de nuestro hogar edénico, caímos fuera del santuario de donde nuestros primeros padres en su estado de pureza fueron expulsados. Así que alguien sin relación con el pecado era el que debía enseñar el camino de regreso. Por eso es que Cristo aparece como el camino. Y en el Salmo 25 dice que Él iba a enseñar a los pecadores. Iba a enseñar a los pecadores el camino. Lo iba a enseñar porque al perder el rumbo, al ser expulsados fuera del Edén, nosotros quedamos sin posibilidad de saber hacia dónde conducirnos para encaminarnos otra vez al santuario de donde fuimos expulsados por primera vez. Salmo 67, miren lo que dice Salmo 67, el capítulo 2, el versículo 2. Salmo 67, 2, dice la palabra de Dios lo siguiente: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Y esto es muy interesante. ¿Qué relación hay aquí entre el camino y la salvación? Miren, voy a repetir el texto. Para que sea conocido en la tierra tu camino, no sabíamos cuál era el camino, en todas las naciones tu salvación. Es decir, que el camino y la salvación es exactamente la misma cosa a la luz del Salmo 67, 2. Sin el camino no podíamos encontrar la salvación y al mismo tiempo la salvación era el camino. Pero alguien debía enseñarlo. Alguien debía trazar desde el atrio exterior, donde Cristo inclusive muere en el atrio exterior, según Hebreos capítulo 13, para santificar al pueblo por su propia sangre debía padecer fuera, porque para
poder retornarnos de vuelta, y miren que la Biblia lo presenta, hermanos, de manera secuencial. Estamos en el atrio exterior, allí Cristo va a buscarnos al atrio exterior, allí Él comienza a transitar el camino, Él en el Nuevo Testamento se presenta en Juan 14:6, se presenta como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, o la salvación, que es lo mismo en la Biblia. Salvación para sinónimo de vida, vida es igual a salvación, es decir que Cristo tiene que comenzar a transitar el camino otra vez, de regreso al lugar de donde nosotros fuimos expulsados cuando pecamos. Qué interesante, qué hermoso es el asunto del santuario. Es decir que el santuario, cada área del santuario, cada aspecto del santuario tiene una ilustración, tiene una enseñanza para nosotros. No es que fuimos expulsados y luego nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestro propio discernimiento, íbamos a saber el camino al santuario. No es imposible. Cristo tiene que transitarlo. Él se presenta como el camino, luego tiene que enseñarnos cuál es el camino para que nosotros podamos otra vez volver de regreso al lugar de donde fuimos expulsados. Así que interesante toda esta simbología que aparece en la Biblia. La simbología bíblica no es un accidente, la simbología bíblica es una educación para que nosotros sepamos que paso a paso el Señor a través del santuario ilustró el camino a la salvación. Ahora, quisiéramos en este momento entrar en un aspecto muy interesante, y es después que el Señor me enseña, el Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me impresiona y yo tomo el camino de regreso al santuario. El primer lugar que yo encuentro del santuario antes de entrar al atrio interior es la puerta. ¿Qué aspecto educativo tiene la puerta para nosotros? De la misma manera que el camino es la ilustración inicial para nosotros volver de regreso a nuestro lugar de donde fuimos expulsados, ahora la puerta también tiene su importancia. Porque Cristo aparece de igual manera en el Nuevo Testamento como la puerta. Yo soy la puerta. Él se declaró como la puerta. Vamos a ver algunos aspectos en este momento acerca de la puerta. Vamos al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 10, para que veamos algunas cosas importantes que sucedían en la puerta de Israel, en la puerta de la ciudad. Ruth, el libro de Ruth, allí vamos a ver algunas cosas interesantes en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 10. Vamos a ver qué dice allí Ruth. Alguna cosa importante que aparece. Recuerden que en la Biblia nada es un accidente, en la Biblia nada es una casualidad. Cada aspecto de la Biblia es un aspecto educativo, es un aspecto interesante que tiene que ver con la salvación. Nada es un accidente. Y había una ceremonia que se llevaba a cabo en Israel, en la puerta, se llevaba a cabo en la puerta de Israel cuando alguien tenía que ser redimido. El libro de Ruth, a ver,
capítulo 4, el versículo 10. Ruth 4:10 dice, interesante la historia, dice, y que también tomo por mi esposa a Ruth la Moabita. Escuchen esto. Esposa de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre la heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. En Israel había una ceremonia cuando alguien quedaba sin la posibilidad de tener heredad, y esto es muy importante, cuando alguien quedaba sin la posibilidad de ser redimido y alguien iba y lo redimía, dice Ruth capítulo 4, el versículo 10, que esto se daba a la puerta. Y vuelvo a leer el texto. Y que también tomo por esposa a Ruth la Moabita, esposa de Mahalón, para restaurar el nombre, salvar, redimir el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Esa ceremonia que se llevaba en la puerta era una ceremonia redentiva. Así que cuando Cristo se presenta como la puerta, como la puerta del santuario, y cuando nosotros venimos a través del camino ya trazado por Él como precursor, en la puerta se comienza ya un proceso redentivo, comienza un proceso de nuestra redención para que nosotros no quedemos sin heredad. En la Biblia cada incidente que se da tiene un potencial salvífico, tiene una ilustración salvífica. Vamos a leer el libro de Deuteronomios. En Deuteronomios capítulo 25, el versículo 7, para que veamos allí algo interesante también, muy interesante. Deuteronomios capítulo 25, el verso 7, dice: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces la cuñada suya a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le descalzará el zapato de su pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no edificare la casa de su hermano, que no quiere restaurar, que no quiere salvar a su hermano. Y esto se hacía en la puerta. Apreciados hermanos, cada aspecto del santuario, cada aspecto tiene una importancia de salvación. Es decir, que Cristo no toma simplemente el camino y nos enseña cómo volver, sino que desde que nosotros nos estamos acercando y vamos a entrar al lugar, al atrio exterior del santuario, la puerta ya es símbolo redentivo para cada uno de nosotros. Deuteronomio 15 dice lo siguiente, versículo 17, otro versículo allí en Deuteronomio 15, versículo 17, miren lo que dice allí, algo muy interesante. Deuteronomio 15, 17, dice: entonces tomará una lesna y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás
tu criada. En la puerta también, en la puerta allí había otra ceremonia que destinaba a la persona a esclavitud perpetua también. Así que la puerta del santuario, la puerta del atrio exterior, en la decisión que nosotros tomemos, la manera como nos acerquemos a la puerta tiene un valor para nosotros salvífico o puede tener un valor para nosotros de perdición, de esclavitud. Así que en la puerta de Israel, también habían ceremonias que simbolizaban la realidad de la que se daba en el santuario. Así que, hermanos, interesante cada simbología del santuario. Fuimos expulsados, el Señor tiene que enseñarnos el camino, Él participa de la experiencia, Cristo participa Él de esa experiencia, como dice el Salmos capítulo 1, un varón que no anduvo en caminos de pecadores se está refiriendo a Cristo. Llegamos a la puerta y en la puerta entonces se dan otros elementos de salvación. Inmediatamente nuestros nombres allí quedaban confirmados porque quedamos sin posibilidad de que se levantara heredad o salvación o se restaurara nuestro nombre. Y nuestro hermano mayor, Cristo, asume el deber, el privilegio, asume Él la responsabilidad de salvarnos. Por eso Él se presenta en el Nuevo Testamento, se presenta como la puerta, prefigurando cada una de las cosas que en el santuario y en la realidad, en la simbología de Israel, se daban, que apuntaban a la salvación. Así que en el día de hoy quisiéramos dejar con ustedes estas dos grandes ilustraciones del plan de la salvación, que aunque fuimos expulsados, aunque fuimos echados fuera del lugar santísimo, fuera del Edén, Cristo sale afuera a rescatarnos. Y no solamente sale afuera a rescatarnos, sino que Él participa de la realidad del camino y se presenta como precursor para enseñarnos cómo volver otra vez al santuario. Y luego, cuando estamos en la puerta, allí entonces se da esa ceremonia que se daba en Israel, pero ahora en la realidad, donde Él nos acoge como nuestro restaurador, como el que ha de levantar nombre, el que no nos ha de dejar huérfano a nosotros, sino que nos ha de dar nombre para que otra vez, o carácter, para que otra vez volvamos poco a poco, en la ilustración del santuario, volvamos otra vez al lugar de donde fuimos destituidos. Así que, hermanos, quisiéramos que el Señor pueda bendecirnos. Apreciemos esas cosas sencillas, pero que encierran una ilustración extraordinaria para nosotros. Cada paso del santuario y en las próximas reflexiones seguiremos mirando cómo cada cosa tiene una simbología espiritual en nuestro proceso redentivo de regreso otra vez a nuestro hogar edénico, a nuestro lugar de donde fuimos expulsados cuando nuestros primeros padres pecaron. Así que el Señor pueda bendecirnos en el día de hoy. Pidamos que podamos entender esta sencillez. Y si por venturas tú no has tomado el camino, te invito a que tome el camino, porque delante de ti va un precursor que te vaya enseñando. Y cuando llegues a la puerta, allí va a haber también el mismo personaje, Jesús, donde va a hacer un pacto para levantar simiente, para levantar nombre, porque fuimos destituidos
y Él quiere levantar nombre otra vez para volvernos a dar nombre más que de hijos e hijas junto con Él en el reino de los cielos. Que el Señor pueda bendecirnos en este momento y oremos para concluir la reflexión de este momento. Padre que está en los cielos, damos gracias porque nos enseñaste el camino. Gracias porque en la puerta también tú estás ahí para hacer el pacto con nosotros, antes inclusive de entrar al atrio interior, donde veremos una serie de pasos extraordinarios que se siguen dando en favor de nuestra salvación. Muchas gracias por esto, Señor. Por Jesús te lo imploramos. Amén. Amén.